¿Cómo sería tu vida si tuvieras el máximo poder y recursos aparentemente ilimitados a tu disposición? Eso es esencialmente lo que era ser un emperador romano. El cargo de emperador fue establecido por Octavio después de derrotar a Marco Antonio. Después de la victoria, sus tropas lo declararon imperator, término ligado a la victoria militar. Este título se transformó en emperador con el tiempo. En cuanto a Octavio, que tomó el título de Augusto, que significa venerado, aunque fue el primer emperador, prefirió el título de princeps, que significa primero o líder. Aún así, cuando murió Augusto en el año 14 después de Cristo, tenía poderes prácticamente limitados sobre un imperio muy grande y poderoso. El barrio más elegante de la antigua Roma era la colina palatina, y los emperadores romanos se aseguraban de tener las casas más bonitas en este lugar. La colina palatina fue central en la historia de Roma, siendo el sitio legendario donde los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron amamantados como huérfanos por una loba. A lo largo de la República, los principales ciudadanos construyeron sus hogares allí, y durante gran parte del periodo imperial se convirtió en el hogar de facto de la casa imperial, tanto así que Augusto construyó su palacio en el Monte Palatino, que fue ampliado en gran medida por su sucesor Tiberio. En la época del emperador Domiciano, toda la colina se había cerrado, separando efectivamente al emperador y su casa del resto de la población. Controlar y gobernar las provincias era una parte sustancial del mandato de un emperador. Aunque la ciudad era importante para él, el emperador no tenía que pasar todo su tiempo en Roma, y muchos emperadores visitaban otras partes del imperio. Tal movilidad a menudo se asociaba con campañas militares, lo que significaba que tenían que pasar y permanecer en muchas ciudades de provincia. También se sabe que el emperador Adriano viajó extensamente por el imperio, observando y explorando sus dominios. Incluso, si el emperador no pudiera visitar todas las partes del imperio, podría mantener contacto personal a través de intermediarios. Además, podían venir a Roma los representantes de las provincias. Pero esto no quiere decir que todos los provinciales tuvieran contacto cercano con el emperador, pero es importante que el emperador pareciera accesible y no permitiera que las comunicaciones se vieran obstaculizadas por el tamaño del imperio. Cada emperador tenía un séquito, con algunos más grandes que otros. La tendencia general fue que los séquitos aumentaron a lo largo de la historia de Roma. Adriano es posible que haya tenido hasta 5.000 personas entre sus seguidores, que incluían familiares, funcionarios de la corte, guardias, esclavos, varios sirvientes y eruditos. La legitimidad del gobierno de un emperador dependía de su control del ejército y el reconocimiento por parte del Senado. Un emperador normalmente sería proclamado por sus tropas o investido con títulos imperiales por el Senado, o ambos. Los primeros emperadores reinaron solos, los emperadores posteriores a veces gobernaban con coemperadores y dividían la administración del imperio entre ellos. Los romanos consideraban que el cargo de emperador era distinto del de rey. El poder que acompañaba a la posición permanecía, y al frente de este poder estaba la guardia pretoriana. Si bien la autoridad del imperio estaba en manos del emperador, él puso su vida en manos de la guardia. Durante tiempos sombríos, la guardia pretoriana sería la que elegiría y a veces derrocaría a un emperador. Y es que gobernar la Roma imperial era un asunto arriesgado. Era más probable que un gladiador sobreviviera a su lucha a que un emperador romano muriera en paz por vejez y causas naturales. La expectativa de vida de un emperador romano era brutalmente corta. 43 de los 69 emperadores romanos, el 62%, murieron violentamente por asesinato, suicidio o en batalla. El tiempo promedio en el poder fue de 10 años, pero más de la mitad de ellos ocupó el cargo por solo 6 años o menos. A excepción de algunos casos atípicos, la mayoría de los emperadores murieron justo después de llegar al poder, especialmente en los primeros años del imperio. Parece que recibir el control total de la civilización más poderosa de la Tierra fue más una maldición que otra cosa. El asesinato fue la mayor causa de muerte entre los que murieron por causas no naturales y fue responsable del 79% de las muertes violentas. Enfrentarse a un enemigo extranjero en combate representó el 12% y el suicidio otro 9%. Durante finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo, Roma estaba plagada de inestabilidad política, incluidos los asesinatos de varios emperadores. Para el siglo III, el Imperio Romano ya había experimentado periodos caóticos de liderazgo, como el año de los 4 emperadores en el 69 después de Cristo. En el 238 después de Cristo, el cargo de emperador sería el más inestable de la historia. Conocido como el año de los 6 emperadores,
comenzó durante el breve reinado de Maximino el Traciano, que gobernó desde el 235. Después de él le sucedieron 5 emperadores que durarían muy poco en el poder. El poder absoluto corrompe, y esto se puede aplicar generosamente a varios emperadores romanos. Como emperador podrías hacer, al menos en principio, prácticamente lo que querías. Incluso los emperadores más estimados actuaron mal. Aún así, algunos emperadores son realmente notorios por su comportamiento sádico. Por ejemplo, Calígula, que se refiere como a uno de los gobernantes más inhumanos que jamás haya vestido la púrpura. Mató a sus presuntos enemigos, ejecutó a su primera esposa y disfrutó viendo torturas y asesinatos. Los emperadores romanos, hasta la época de Constantino en el siglo II, fueron deificados. El culto al emperador se desarrolló incluso antes de Augusto, quien había presionado para que su tío abuelo Julio César fuera deificado después de su asesinato en el 44 a.C. Hacerlo era una forma de crear una creencia unificadora en todo el imperio. Gran parte del culto al emperador consistía en reconocer su genio, que rápidamente se extendió como un acto de patriotismo. Sin embargo, los emperadores generalmente eran adorados solo después de la muerte, ya que adorar a una persona viva como un dios no se consideraba aceptable en algunas provincias. También fue objetado por religiones monoteístas como el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, algunos emperadores no podían esperar hasta la muerte para ser un dios. Por ejemplo, Calígula inició tabúes transculturales al proclamar su divinidad. El historiador romano Suetonio escribió: Calígula ordenó que todas las imágenes de los dioses que fueran famosas por su belleza o por la veneración que les rendían, entre las que se encontraban las de Júpiter, fueran traídas de Grecia para que él pudiera reemplazar sus cabezas por la suya. Luego estaba Cómodo. Este hijo del capaz emperador Marco Aurelio se declaró a sí mismo Hércules renacido. A finales de la República Romana, los políticos ambiciosos organizaban juegos, ya fueran carreras de carros, concursos de gladiadores o cacerías de animales, como una forma de ganar prestigio y poder. Por lo tanto, después de la caída de la República, se esperaba que los emperadores brindaran un amplio entretenimiento en forma de juegos. El propósito de que un emperador patrocinara juegos era mostrar su riqueza, pero también ganarse el afecto de la gente y así ayudar a consolidar su poder. Algunos emperadores organizaron eventos lujosos. Trajano celebró un festival de 123 días que resultó en la matanza de unos 11.000 animales, ya sea mediante la caza de espectáculos o enfrentándolos entre sí. Los banquetes romanos eran lujosos, pero estas fiestas no solo las celebraban los emperadores romanos, sino también los aristócratas en general, y a la élite romana le gustaba presumir que tenían los medios para comer cualquier cosa. Esto incluía pavo real, útero de cerdo y lirón relleno. Pero no todos los emperadores romanos comían así. Augusto promovió una comida y bebida con moderación, como un simple romano, como una forma de crear buena voluntad con las masas. También lo hicieron algunos otros emperadores que suelen ser muy apreciados por historiadores como Marco Aurelio, Adriano y Trajano. Sin embargo, la mayoría de los emperadores tendían al lujo con las fiestas exóticas. La forma tradicional de vestimenta romana era la toga, que era más o menos como una gran manta blanca que se doblaba sobre el usuario. Pero en un principio, la mayoría de los romanos probablemente no usaban togas a diario porque eran asuntos engorrosos. Las togas se usaron para definir el rango a lo largo de la historia temprana de Roma, con colores y patrones que definían a qué clase social pertenecías. La toga cayó en desuso primero por las mujeres y luego por las clases bajas, antes de que finalmente se convirtiera en un vestido aristocrático usado por los funcionarios y el emperador. La toga que vestía el emperador era de color púrpura. Esta tradición probablemente comenzó antes de que comenzara el imperio propiamente dicho, cuando Julio César comenzó a usar una toga púrpura sólida que pudo haber inventado él mismo o haber copiado los estilos de los antiguos reyes etruscos. Independientemente, el púrpura mostró riqueza y poder, ya que hacer el tinte fue un proceso tedioso en el que se recolectaron caracoles marinos y se hirvieron durante días en cubas de plomo. Por lo tanto, el color púrpura era caro. A causa de Julio César, los emperadores posteriores adoptaron el color púrpura como símbolo de su poder y majestad.